siempre la fe nos mueve. Sin embargo, cuando tenemos un crecimiento exponencial a través del tiempo, hay gente, hay humanos que también nos ayudan. Y uno de ellos es esta gran persona, gran amigo mío, que para mí puedo decir que fue mi padrino en este medio. Y pues este personaje es gran amigo y se encuentra aquí conmigo en este en vivo, y es Lázaro Montalvo Cortés, licenciado, muy conocido en el puerto de Veracruz. ¿Qué te tomas, Jorge, caray? Esa presentación, caray. Al rato te doy una botella de whisky de regalo. Mínimo, pero que sea etiqueta negra, eso sí me gusta. Una azulita para arriba. Excelente, muchas gracias por la invitación, realmente ya muchos años de conocernos. Mi estimado, el tema de hoy, tengo 43 años, pues soy sano, voy al gimnasio, mis hijos están chicos, y como mucha gente piensa como Jorge Ruiz, ¿por qué tendría yo que hacer un testamento y gastar, porque cuesta, en hacerlo? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas, y qué realmente es tu recomendación, mi estimado? Bueno, primero saber qué es un testamento. Exacto. Testamento es una declaración, un acto personalísimo, porque únicamente lo puede hacer una persona, no se hace un testamento matrimonial, no se hace un testamento grupal. El testamento es personalísimo. Esto quiere decir que únicamente lo puede hacer la persona que va a otorgar ese testamento, mediante el cual, mediante su voluntad expresa en ese documento, va a decidir sobre sus bienes y sus derechos. Y además también es el único medio que se tiene para poder de alguna manera reconocer deberes y obligaciones en el testamento. Ejemplo, sobre todo para los señores que andan de picaflor. Claro, pero a ver, lo que pasa es que te voy a comentar, te voy a decir, hace poco hicimos, ya ven, créeme que no hay un guión aquí, a ver, hace unas semanas en en vivo y salió por ahí una frase que se hizo viral y ahorita manejas picaflor. En este live, mucha gente que no está conectada ahorita a un servidor, gracias a Dios, me siguen de varios países. Sí. Entonces, vamos primero que nada a especificar, mi amigo, qué es picaflor. Bueno, yo me refiero cuando en el testamento es el único medio en el cual, después de mi muerte, sí, porque obviamente el testamento aplica una vez que la persona fallece, no antes. Sí. Eso también vamos a tocar un tema muy importante, porque mucha gente no tiene conocimiento de qué pasa si hago mi testamento, qué pasa con mis bienes. Okay. ¿Son míos, no son míos? Sí. ¿Puedo disponer de ellos? Lo vamos a tocar rápidamente más adelante. Pero me refiero a que en un testamento las personas, los señores, no digo nombres, no conozco, sí, puede suceder, me han contado, que tenga un hijo fuera del matrimonio. Okay. O varios hijos fuera del matrimonio. Me ha tocado ver muchos casos así. Pero nunca los reconoció, porque obviamente no se fueran a la esposa a enterar, porque no quiso, porque no quería tener obligaciones a lo mejor de tipo alimentaria. Pero el testamento, yo puedo reconocer a un hijo en mi testamento. Okay. Es decir, yo puedo decir que reconozco que es tal persona con tal nombre, hijo de tal persona, es mi hijo y lo reconozco en ese momento. Por eso incluso es tan importante un testamento, porque también le va a dar certeza, de alguna manera, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista emocional, incluso a la persona, en este caso al hijo, sí, de que se le van a reconocer sus derechos como hijo de esa persona. Okay. Entonces también el testamento sirve para eso. Entonces por eso es tan importante un testamento. Pero ¿por qué hacer un testamento? Sí, más que nada mucha gente tiene la duda, ¿no? Claro. ¿Por qué hacerlo? Porque así garantizas que tu familia, tus seres queridos o la persona que tú elijas va a ser la indicada para recibir los bienes y derechos que te corresponden, okay, en vida. Es decir, yo puedo tener 10 hijos, pero un hijo es malagradecido, otro hijo no lo necesita, sí. O simplemente se alejaron de mí. O no quiero porque fue cabrón el güey y nunca he estado porque aquí, yo ¿no? en vida ya le di a él. Exacto. Sí, ¿sabes qué? Yo ya le regalé una casa, le regalé un terreno, y yo quiero que lo que quede se le quede a mis otros hijos. Pues ese es el testamento, sí, el indicado. Porque precisamente en ese testamento yo voy a decir a mi hijo Manuel, le voy a dejar esta casa. O a mis hijos Manuel y Lucía, les voy a dejar esta casa. Y a mi hijo Pedro le voy a dejar este terreno. Y con eso garantizas, desde el punto de vista familiar, que esas personas, tus seres queridos, van a ser los indicados para recibir
dichos bienes una vez que fallezcas. Ok, y por ejemplo tocaste un tema, mi buen amigo Lázaro, donde comentaste ahorita heredar en vida. Mucha gente lo hace, ¿Sí? que hereda en vida. Y yo creo que aquí la gente que se está conectando y posterior lo que estén trabajando todavía, a rato vean este live, cada quien creo que maneja una diferente postura. Una postura de, conozco, tampoco por respeto puedo mencionar nombres y es familiares, que dicen, ¿sabes qué? Yo vendí esto y en vida está. Vamos a hablar de economía. Tanto, tanto y tanto y olvídate, ¿no? Claro. Sin embargo, esa gente no hace testamento. Bueno, no lo ha pensado. Aún así, ¿es necesario hacerlo? Bueno, lo que pasa es que si tú no tienes bienes, pero ¿qué tal si el día de mañana compro un inmueble, Sí. lo recibo por herencia, me gané la lotería o hice un buen negocio y empiezo de alguna manera a tener bienes? Pues siempre es importante tenerlo, porque a lo mejor recibo el bien hoy y mañana me muero. Claro, claro, y ya no. Hay Sí. otra pregunta ahí, perdón. Vamos a pensar que mi esposa y yo tenemos la casa, tengo 3 hijos, no hago testamento y Dios no lo quiera, fallecemos los dos. ¿Qué sucede con ese inmueble, Bueno. con esa herencia, Tenemos que irnos, si no hay testamento, si no hay testamento? nos tenemos que ir a las reglas de la sucesión intestamentaria, la sucesión legítima que marca la ley, en este caso el Código Civil. Sí. Cuando fallecen las personas, los matrimonios, y hay hijos, heredan los hijos. Pero ahí, ¿qué tendrían que hacer? Ya falleció el matrimonio, ¿cómo heredan? Tendrían que promover un procedimiento sucesorio, en este caso intestamentario, Ok. acreditando que son las únicas, o son las personas con derecho a heredar. Ok. Ahora bien, el testamento tampoco no implica que no se lleve a cabo un procedimiento. También hay que hacer un procedimiento sucesorio testamentario. Nada más que en el intestamentario hay que acreditar que las personas tienen derecho a heredar, y en el testamentario ya estoy acreditando con el testamento que el finado, el testador, me eligió a mí como su heredero o como su legatario. Ok. Que en porcentaje, mi buen amigo, ¿qué tan problemático es? Porque fíjate que a mí me ha tocado mucha gente vamos a pensar, de 10 personas, 9 tienen ese problema. Te comentaba Sí. al principio que para mí, cultural, ¿por qué? Porque a fin de cuentas es como una educación en decirte, yo quiero evitar problemas, porque a veces por querer, digo, y disculpen, porque a veces tenemos que hablar la realidad, ¿cuál es? Por querer ahorrarte un billetito, más tarde te sale, ¿cuántas veces más caro? 2, 3 veces más caro. A veces mucho más. Porque a veces fallece la persona, haz de cuenta, falleció en el 2000, Ajá. y hoy en 2024 quieren arreglar ese problema. Entonces obviamente el del 2000 tenía un valor el inmueble, los impuestos eran distintos. Así es. En el 2024 el valor de los inmuebles es otro. Una ocasión me fueron a ver porque querían adjudicarse una casa, precisamente en materia de una herencia, una casa con un valor bastante alto, un fraccionamiento de buen nivel aquí en Boca del Río. Sí. Y la escritura le salía como en 80,000 pesos. Ok. No, sale muy caro, déjenme juntar el dinero. Regresan en enero, eso fue como un septiembre, en enero, y precisamente en ese año, en enero, subieron los valores catastrales del municipio. Y en lugar de que costaba 3 millones la casa, costaba casi 6, y ya no le salían 80,000 pesos la escritura. No, pues ya. Le salía en 130,000. Sí, claro. Se fue toda decepcionada la señora, y qué bueno que no regresó, se hubiera muerto, porque al siguiente mes subieron el impuesto sobre traslado de dominio al 2%, perdón. O sea, le hubiera salido más del doble. Entonces, sí es importante en el momento en que un familiar fallece, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con que si soy interesado, no. Eso, ajá. O sea, hay que intentarlo porque es tu derecho. Obviamente, no lo vas a hacer al otro día, pero sí es tu derecho que de alguna manera tramitar tus juicios sucesorios para que tú puedas acceder a los bienes que le correspondían al finado, siempre y cuando obviamente tengas derecho. Ok, pregunta que también me viene a la mente, mi estimado. Estamos hablando de hacer testamento para heredar, por ejemplo, un bien inmueble, que es regularmente lo que Sí. nos rige siempre. Pero, ¿qué más puedo poner en mi testamento? ¿Qué más hay? Bueno. Carros, ropa. Ropa se me hace una tontera, pero a fin de cuentas, alhajas. Recuerden que el patrimonio de una persona, y es Sí. una cuestión ya financiera, ya está formado por 2 cosas: activos y pasivos. ¿Qué es el Sí. activo?
El activo es todo lo que nos deja dinero en la bolsa y que además es tangible desde el punto de vista patrimonial. Un coche, mis alhajas, mi reloj, dinero en efectivo, Claro. joyas, los muebles que se llama menaje de la casa, los muebles de la casa, acciones de una empresa, derechos de una concesión de federal, una concesión estatal, por ejemplo, de un taxi, Sí, claro. de un camión urbano. Todas esas cuestiones son susceptibles de poner en un testamento. Por eso es tan importante que si yo quiero, por ejemplo, que este reloj que a mí me gusta mucho y que mi hijo siempre me lo pidió, ¿sabes qué? Se le va a quedar a mi hijo. Especificado, todo va especificado en el testamento. Ahora bien, ahí jurídicamente se llaman legados. Cuando yo como testador indico en mi testamento, este bien le corresponde a Jorge, este otro bien le corresponde a Lázaro, este otro bien le corresponde a Patricia, en ese momento se convierten en legados. Es decir, yo estoy legando a tal persona dicho bien, estoy eligiendo de entre todos mis bienes qué le corresponde a cada quien. Claro. Mucha gente también no lo hace por aquello llamado decidir. Ya pusimos el gasto, que obviamente les conviene hacerlo en tiempo y forma para evitar más gastos a futuro por lógica simple. Por otro lado, decidia de tiempo. ¿Cuánto tiempo, Lázaro, te llevas? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a empezar para toda la gente que no ha hecho el testamento y que ahorita que van a decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor debo hacerlo. ¿Cuánto tiempo me llevo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que asistir? ¿Quién es el indicado para hacer los testamentos? Un testamento es un trámite bastante rápido. Sí. Vas con el notario de tu elección, de tu preferencia, únicamente te van a pedir tu identificación, Sí. en este caso tu INE o un pasaporte que esté vigente, tu acta de nacimiento para corroborar, esto es importante porque a veces tu acta de nacimiento tiene otros datos distintos a tu credencial para votar. Ok, sí. Entonces, a lo mejor dice Carlos Eduardo se llama la persona y resulta que en el acta de nacimiento dice nada más Carlos. Ok, Entonces sí. también como notarios debes de asentar que también es conocido con el nombre de Carlos Eduardo. Por eso es importante, yo por ejemplo siempre pido el acta de nacimiento para verificar que los nombres coincidan en ese aspecto. Se tiene que revisar todo, una protocolización. Sí. Todo. Y el notario te va a decir, vete en un día, en 2 días, y así de rápido es. ¿Cuánto tiempo me tardo en notaría? O sea, yo voy a notaría, tengo todos los documentos, ¿cuánto se tarda la gente? Si te citan a las 1 de la tarde, a la 1:30 de la tarde ya está saliendo. O sea, el testamento es un documento muy rápido. Obviamente también va a depender de la complejidad del testamento. Si soy una persona que tengo muchos bienes y tengo muchos hijos y quiero dejar especificado legados especiales, pues obviamente es un testamento que tiene un poco más de trabajo y también cuesta más. Claro. Sí. Cuesta más. O sea, a ver ahí Claro. eso, ¿cómo está? ¿Cómo funciona eso? El testamento que está en oferta, por decirlo así, de llévelo en septiembre, Sí. es el testamento que nosotros denominamos universal. Ok. Es decir, yo, Lázaro Montalvo, heredo a mis hijos fulano y mengano, los dejo como únicos y universales herederos y como albacea a tal persona. Punto. Ese es el testamento de oferta, podríamos decir. Ok. Ya el testamento, que es más elaborado, el que lleva legados, el que he estado mencionando. Algo importante, y se los digo al público, sobre todo los que tienen mucha duda, porque piensan que al hacer su testamento ya no pueden disponer de sus bienes. Es una mentira. Quien les diga eso está totalmente erróneo. Ahí, ¿cómo equivocado. funciona eso? Sí, yo dejo mi testamento hoy y digo, esta casa para Jorge y esta otra casa para Omar. Y se acabó. Espérate, no quiere decir que yo no pueda venderla. Ok. No quiere decir que no la pueda rentar. No quiere decir que venda todo y que me quede sin nada. Porque eso solamente finge, haz de cuenta, ese contrato, vamos a empezar, finge solamente en vida. El contrato, perdón, el testamento únicamente aplica para cuando fallece la persona. En ese Ok. momento empieza a surtir efectos. Perfecto. Mientras tanto, yo puedo disponer de mis bienes como quiera. Y si antes de morirme me lo gasté, me fui de pachanga, me lo comí, me fui de viaje, me lo gasté en andar de picaflor. Hablas de picaflor. 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 Esa palabra. Que no lo hagan. No lo haga, no lo recomiendo, No dice. lo recomiendo. Y si el testamento dice, yo le dejé esta casa a tal persona, pues lo siento mucho, ya no existen los bienes. Y por lo tanto el testamento pues no puede aplicar porque los bienes ya no existen. Es decir, ojo, el testamento no limita mi propiedad. Ok. No limita mi derecho a propiedad. Es decir, yo puedo seguir utilizando mis bienes
como a mí me parezca. Y si me muero y no hay nada, pues lo siento por mis hijos o lo siento por mis herederos. Oye, hay un tema también ahí que se puede volver controversial, ¿no? En cosas de testamento. O sea, fíjate, se me vino a la mente, y no porque yo lo haga, porque lo primero, lo dices porque lo hiciste, güey, o lo piensas, no. A ver. ¿Fue el tema que me platicaste el otro día que lo pensaste? Sí, pero eso lo hablamos luego, que no estamos en... Aquí la situación es la siguiente. Vamos a pensar que en un matrimonio tu esposa te diga, oye, vamos por ese testamento, cabrón, porque pues, tu trabajo es de riesgo y la chingada, y hay que hacerlo, ¿no? Entonces está ahí porque le convenga, por su seguridad, por proteger a sus hijos, entonces tú vas con ella. Entonces yo pienso que el testamento te lo dan a leer antes de firmarlo. Claro, sí, claro. Entonces resulta que va tu mujer acá y lo lee frente a ti. No, mi amor, pues tú eres la heredera, la chingada, y la mujer me cuenta, ay, guau. La heredera y la albacea. Y la albacea de todo este rollo. Entonces ya se hace la machaca, dirían. Se firma, y la mujer se va contenta sabiendo lo que hiciste y lo que leyó que le corresponde para su seguridad, su patrimonio y todo. Pero resulta que utilizamos tu palabra, andas de picaflor. Regresas al otro día de la semana y dices, mi madre, quiero modificar el testamento. ¿Eso funciona? O sea, lo puedes hacer y dices, una parte para mi esposa que no está, y aquí de picaflor para esta o para este cuate, tanto. ¿Cómo es ahí? ¿Qué onda? Bien. Lo mencioné al principio, como es un acto personalísimo, también es revocable. El testamento que se emite nuevo revoca la anterior disposición testamentaria. Es decir, yo hoy firmo un testamento aquí en Veracruz, mañana ando en Ciudad Juárez, voy con un notario, hago otro testamento. A los 3 días mi hijo me sacó la lengua y me dijo hasta lo que yo me iba a morir como papá. Llego a Veracruz, voy con otra notaría y vuelvo a cambiar mi testamento. Sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se entere, yo lo puedo cambiar cuantas veces sea necesario y cuantas veces yo lo disponga así. Entonces el testamento es un acto revocable, ¿sí? No es un acto fijo que no se pueda revocar. Es una buena pregunta. Ahora bien, también es algo importante, sí, porque mucha gente piensa que esto es algo muy usual, que por andar de picaflor, ¿sí? Sí, claro, pueden dejar fuera a los hijos que tienen fuera del matrimonio. Okay. Si pudieran hacerlo si fueran mayores de edad, pero cuando son hijos menores de edad o con discapacidad, okay, ese testamento se convierte en un testamento inoficioso si yo dejo fuera a un hijo de menor de edad o discapacitado, porque la ley obliga a que yo tengo que cumplir con mi obligación alimentaria incluso después de mi muerte. Ok, a una determinada edad, por ejemplo, en caso de que tenga... Ejemplo, tengo un hijo fuera de matrimonio, ¿sí? Eso no hay aquí en Veracruz. No existe. En México es impensable. Y sobre todo en Veracruz y Boca del Río. En Alvarado solamente. Ya se dice de todo. ¿Qué pasa? Sí. Si yo quiero zafarme de esa obligación de dejarle la casa, el terreno, y el niño, a lo mejor lo reconocí, sí, pero tiene 3 años, tiene 4 años, tiene 5, tiene 6, hasta antes de cumplir la mayoría de edad, ese testamento, si yo lo dejo fuera del testamento, no lo contemplo como heredero, o por lo menos le garantizo la obligación de dar alimentos, ese testamento se declara inoficioso. ¿Ah, sí? Es decir, no puede surtir efectos hasta que se garanticen los alimentos del menor de edad o incapacitado. ¿Y no importa que no tengan tus apellidos? No, si ya lo reconocí, sí. No, pero si no tuviera, si tú no lo reconoces... No, obviamente no es mi hijo. ¿Y si hay un examen de ADN? Pero, a ver, después de la muerte, ¿cómo lo haces? Ok, ¿sí? Okay. Ahí ya se la peló. Bueno, habría que checar si se da un juicio, si lo puede ganar. Pero si entra a juicio, es mi pregunta, porque no falta quien esté ahorita ahí, ojo de chicha, decir, a ver, ¿qué onda, no? Pero bueno, o sea, sí entraría. Exactamente. Entonces, por eso es importante también el testamento. Pero el testamento no va a servir tampoco para burlar tus obligaciones. Otra cosa que también no puedo burlar, hace un momento dije que el patrimonio de una persona son activos y pasivos. Claro, sí. Activos es mis bienes tangibles o intangibles que yo tengo. Sí. Porque también hay bienes intangibles. ¿Cuáles son los bienes intangibles? Una marca.
Claro. ¿Sí? Sí, sí. Una marca es un bien intangible. Registrada, ¿no? Una marca registrada es un bien Sí. intangible que a veces tiene más valor que un bien tangible. Totalmente. Por ejemplo, marca Coca-Cola, ¿cuánto cuesta? No, vaya. No tiene precio. Sí, sí. Entonces, pero, ¿qué pasa con aquellos bienes que de alguna manera quiero proteger? Pues obviamente es a través del testamento. Pero también debo. ¿Qué sucede? Resulta que pues le pedí prestado a mi compadre y firmé un pagaré, le pedí prestado a la señora de la esquina y tengo un documento donde me comprometí a pagar y me muero. No quiere decir que al morirme ya se terminaron las deudas. El acreedor, en este caso la persona que le debo, puede demandar a la sucesión para cobrar su dinero y embargar los bienes de la sucesión. Ah, sí. Claro. Al menos que firmes al menos que fallezcas y se firme un contrato donde que estipule que al momento de fallecer queda la deuda liquidada. Que ya es muy raro que exista eso. Pero ¿quién te lo va a firmar? Sí, claro. Entonces te van a creer los santos reyes. Sí. Sí. Entonces, el patrimonio, que es el pasivo también, no quiere decir que también muera conmigo. Las deudas van a seguir persistiendo y los acreedores pueden cobrar sus deudas a través de los bienes de la sucesión. Ojo, no terminan tus deudas con tu muerte. Claro. Mucho se relaciona, Lázaro, como que te hago el testamento y si tú me lo aconsejas, entonces nada más estás viendo tu beneficio, estás viendo qué me vas a dejar si te mueres, me estás viendo por interés. Yo creo que es algo muy interesante en el pensamiento crítico del ser humano, porque bueno, desde chiquito tenemos algunas creencias y desafortunadamente en nuestro país, en Latinoamérica, en Centroamérica, se suscita la idea porque he conocido a mucha gente y no te puedo decir que me consta, no lo vivo, pero sí lo escucho, donde es que a fuerza quiere que lo haga, ¿qué? La pregunta es, ¿ya quieren que me muera? Fíjate, mucha gente, y tú me vas a responder esto ahorita, ¿ya quieren que me muera porque quieren que lo haga? No, es que quiere que lo haga y nada más también no quiere dejar bola de arpías, ¿no? De acuerdo a la creencia de cada familia, porque eso es importante, de acuerdo a cómo te ves con tu familia. Ahora, por otro lado, hay gente que no necesita que le digas, hay gente que en la primera instancia dice, ¿sabes qué? Yo ya lo tengo y al contrario, cada año si tengo algún beneficio, algún inmueble, alguna marca, eso voy y lo anexo. Sí, vas modificando tu testamento. Lo voy anexando, lo voy modificando, sería la palabra. Sí. Sin embargo, a lo que yo escucho, Lázaro, la gente normaliza no hacerlo. Pues es una realidad, normaliza no hacerlo. O sea, si tú me preguntas es, vendo casas, vendo carro, te doy en vida, compro un seguro de vida, que ahorita ya se ha hecho más exponencial y qué bueno para la gente que se dedica a seguros. Compro un seguro de muerte, vamos a pensar. Pero el testamento, yo que tú me conoces, yo creo que me vivo 3 veces en la notaría a la semana, ¿ok? Solamente septiembre la veo que está saturada, claro, saturada de testamentos. De testamentos. Es, como tú lo mencionaste al principio, es educacional. Sí. Pero no es un problema de México, es un problema a nivel Latinoamérica. Okay. Todos somos de origen latino y es un problema de Latinoamérica, es decir, la falta de educación en cuestiones patrimoniales y en cuestiones personales. Sí. Hoy en día, por ejemplo, mucha gente que se atreve, porque yo no sé cómo le hace, a circular un vehículo sin seguro. Claro. Y son muchos. Claro. Y cientos de personas circulan un vehículo sin seguro, que no tienen un seguro de vida para poder dejarles algo a tu familia, ¿no? Hoy los días los seguros los compras desde 50 pesos al mes. Claro. ¿Sí? A lo mejor no es mucho dinero, pero de alguna forma ayuda a aliviar el dolor de las personas, porque en ese momento se mueren las personas y no tienen ni siquiera para poder enterrarlo, ¿no? Sí, o darle sí. un funeral de alguna manera aceptable. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener todos nuestros documentos en orden. A ver, vamos al banco, tenemos dinero en el banco, hay que checar quiénes son los beneficiarios del banco, Sí. dejarlos específicos, y si no hay, decirle al ejecutivo, ¿sabes qué? Quiero designar beneficiarios. Tengo un Afore, tengo mi Afore para poder recuperar mi Afore, también dejar los beneficiarios específicamente para que ellos puedan cobrar ese dinero que me corresponde. Ok. Entonces, tener las escrituras de la casa en orden, prediales, escritura,
Es muy sencillo, simplemente es falta de voluntad de las personas. Claro, totalmente. ¿Por qué hacer el testamento? Sí. Porque de alguna manera, ¿y por qué la gente le dice a los papás, oye, es que papá, haz el testamento? Y no es porque sea una bola de arpías, Exacto. sino porque mucha gente es prudente y sabe la verdadera ola de problemas que le va a dejar, por ejemplo, a la señora, porque conoce a sus hermanos, porque conoce a sus hijos, porque conoce a los sobrinos, y eso es un verdadero problema que a veces se convierte en un infierno para la familia. Claro, y lo puedes erradicar. Por ahí, a ver, Lázaro, tú que eres el experto, me pregunta Luis Zamora. Saludos, Luis, un gusto que estés conectado. Me pregunta, Jorge, una pregunta, si mi papá ya falleció y nada más hizo un papel firmado por un agente municipal y comisario ejidal. Aquí un papel, al decir comisario ejidal, me refiero que es un inmueble, un terreno. Quiero pensar, creo que su pregunta va enfocada a qué pasa si también no puede ser un juicio. Lo que pasa es que en materia ejidal aplica otra ley, sí, que es la ley agraria. Okay. Cuando el terreno es una parcela ejidal que todavía pertenece al ejido, que no ha pasado al dominio pleno, es decir, no se ha convertido en propiedad privada. Sí. Entonces, lo que aplica se llama una lista de sucesores. Entonces, cuando yo soy ejidatario y tengo una parcela ejidal, si yo quiero que otra persona tenga derecho a esa parcela, tengo que llevar a cabo una lista de sucesores. Esa se hace, y no se hace ante el ejido, se hace ante el Registro Agrario Nacional directamente, o bien ante notario también. Ok, Luis, pues ahí está. Algo importante, sí. La lista de sucesores, a diferencia del testamento de la sucesión de propiedad privada, únicamente queda el primero de la lista de los sucesores. Ok, solamente el primero. Exactamente. Y en un testamento tú puedes dejar a 4, 5, 6 personas, 2, 1, la que tú quieras, como herederas de un solo bien. En la lista de sucesores únicamente aplica para el primero. Si no lo quiere o ya falleció, nos vamos con el segundo, con la segunda persona en la lista de sucesores. Claro. Yo siempre he dicho, Lázaro, ahorita que comentaste que sí, claro, esto y retomo porque el tema es el testamento, claro. Obviamente, que conlleva la responsabilidad, la irresponsabilidad para todos aquellos que no lo han hecho. Sin embargo, hay un punto yo creo que importante, que lejos de que pensemos para toda aquella gente que no ha hecho el testamento, tenga lo que tenga, borrego, vaca, lo que tenga en propiedad, claro, sí. y de verdad le nazca y lo desee, más que nada es evitar un conflicto futuro. Lo hago repetitivo porque sí es algo que tiene que quedar muy claro. La mayoría, Lázaro, tú lo sabes, la mayoría de los seres humanos vivimos el día a día pensando que no va a suceder nada malo. Claro. Y estoy de acuerdo que sí tengamos una mente proactiva donde no vas a estar diciendo, me va a ir mal, no. Sin embargo, se escucha fuerte, se escucha frío, pero para morirse se necesita estar vivo. Sí. Y hemos conocido gente que de repente lo ves ahorita y de la nada pues ya no está. Como lo quieras ver en tu religión, si son los designios de Dios, que porque te tocó, que porque lo que sea, no estás. Entonces, sí llegan a generar un conflicto mayor para toda aquella persona. A mí me ha tocado, van a la oficina y ¿qué hago? Y no tengo el dinero para hacer el juicio intestamentario. Y luego, ¿sabes qué pasa, Lázaro? Te voy a comentar. Y no es la culpa de quien a fin de cuentas lo adquiere, porque todo el mundo pues llega a ser negociante mientras no hagas un fraude, ¿verdad? Claro. Y yo creo que te ha tocado ver que hay gente que hasta remata cosas, los malbarata con tal de recuperar algo, claro, para evitar más problemas a futuro. Cuando realmente el día de hoy, si estás en tus facultades mentales, es solamente tener, ahora sí que la conciencia de decir, lo voy a hacer. Porque a veces, Lázaro, si no fuera septiembre, porque mucha gente luego me ha preguntado, y yo desconozco, ¿cuánto sale un testamento en enero? ¿Cuánto te gusta? ¿5,000 pesos? Va entre los 3,500 a 5,000 pesos dependiendo de la notaría. Ok, y en septiembre, vamos a pensar que te aguantas, en septiembre, ¿cuánto hago yo en mi testamento? Cuesta 1,900 pesos, 1,700 pesos. Hay un aprox. Un aproximado, sí. Y dime, Lázaro, eso nos los gastamos en cualquier cosa. En andar de picaflor. En andar de... Y luego aquella va a querer testamento también. Sí, crea muchos problemas familiares. Sí. Sí, crea mucha confusión entre las personas. Y voy a platicar 2 casos rápidamente para poder dar un ejemplo de lo que es no disponer de las cosas. Sí. Uno a favor, una persona que me fue a ver alguna ocasión en la notaría, vecino de ahí de Medellín, me dice, oiga, licenciado, es que quiero hacer mi testamento, en el mes de testamento, pues.
es que, y bueno, ¿a quién le quiere usted dejar sus cosas? Yo siempre entrevisto a las personas, les pregunto cuál es su sentir, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que quisieran que se plasmara. Me dice, ¿sabe qué? Es que yo tengo un hijo, pero siempre va a la casa a verme cuando necesita que le dé yo dinero, cuando necesita algo, va y me agarra el dinero. Casi no hay de esos aquí. Exacto. Casi no existen. Y yo, la verdad, yo no quisiera dejarlo porque él es muy agresivo conmigo y únicamente hasta me roba dinero. De lo poco que yo tengo de mi pensión y demás, me roba dinero. Y yo realmente este terrenito que yo tengo, se lo quiero dejar a mi vecina. ¿Por qué a su vecina? Porque su vecina es la que está pendiente de él con sus hijos, la que todos los días le lleva de comer, la que le lleva sus medicinas, la que lo lleva al hospital, la que lo lleva y está pendiente de las necesidades de este señor mayor de edad. Agradecimiento, claro. Entonces, fíjense qué importante es el testamento para poder de alguna manera, en este caso, premiar a la persona que realmente estaba ayudando al Señor. No sus hijos, sino una persona distinta a tus hijos. Porque el testamento, ojo, no es para mis seres queridos o mi familia. Yo puedo dejarle en el testamento a la persona que yo quiera. No hay de alguna forma restricción. No hay restricciones. Siempre y cuando yo lo deje plasmado, el nombre completo, el nombre correcto, y esa persona va a ser el que va a recibir los beneficios que yo quiera darles. Excelente. Bueno, pues un tema yo creo que también bastante extenso. Mi estimado Lázaro, para despedirte, ¿cuál es el mensaje para la gente y cuál es tu postura sobre lo que tú te dedicas hacia el tema que hablamos ahorita? Sí, mira, ¿con qué me despido? Yo creo que con la idea de que es tan importante la vida como es tan importante la muerte. Hoy en día hay mecanismos jurídicos que nos van a ayudar a que nuestra muerte, ¿sí?, cuando nos toque, ¿sí?, sea también importante para nuestros seres queridos. Es decir, nuestra muerte también debe ser igual de importante que nuestra vida. ¿Y cómo es hacer nuestra muerte igual de importante que nuestra vida? Asegurar que el patrimonio esté en las manos correctas y que yo deseo hacer, ¿sí? Que asegurar que mi familia, a la que yo digo que quiero, a la que yo digo que es lo más importante para mí, tenga lo suficiente para que yo cuando muera puedan estar bien y que pueda mi patrimonio crecer incluso con ellos. A eso me refiero con la protección patrimonial, para que ese patrimonio pueda seguir creciendo en manos de las personas correctas. Excelente, Lázaro, qué gusto. ¿Para qué trabajo tanto si yo no lo voy a gozar? Es que eso no te importe. Yo creo que de alguna manera nosotros trabajamos sobre una convicción, sobre un crecimiento personal, porque algo que sí debe de quedar claro para todos es que el que tienes que estar bien eres tú siempre. Siempre. En el momento, con tu familia, que realmente seas la persona que tenga ese crecimiento para hacer un aporte incluso a la sociedad, porque a veces el egoísmo que todos para mí, ¿no? Hay gente que realmente, y siempre lo he dicho, Lázaro, hay gente que realmente quiere pero no puede. Y podré mencionar tantos, ¿no? Niños, gente discapacitada, bueno, muchísimas personas. Entonces, yo creo que hoy en día hacer conciencia, como dice mi amigo Lázaro Montalvo, de hacer el testamento, de pensar un poquito más allá y evitar a toda la gente que amamos, que queremos, un conflicto a futuro. Así es. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. 1000 bendiciones. El próximo jueves nos vemos por acá con otro live, con temas completamente interesantes. Y pues mi nombre es Jorge Luis Espinosa. Para servirles, mi hermano, un gusto y placer que hayas estado aquí conmigo. Saludo a tu auditorio que crece cada día más y gracias. Que de alguna manera yo estoy muy contento de que me hayas invitado. Gracias. Hasta luego a todos. Bendiciones.